¿Alguna vez te has preguntado cómo la culpa puede influir en cada aspecto de tu vida? ¿Has sentido su peso aplastante cuando te enfrentas a decisiones difíciles o situaciones desafiantes? ¿Te has preguntado qué pasaría si pudieras liberarte de ese sentimiento paralizante? Hoy, vamos a adentrarnos en el complejo mundo de la culpa. Exploraremos cómo este poderoso sentimiento puede moldear nuestras acciones, relaciones y bienestar emocional. Pero más importante aún, descubriremos estrategias para liberarnos de sus garras y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. A lo largo de este video, te llevaré en un viaje de autodescubrimiento, donde desafiaremos nuestras creencias arraigadas sobre la culpa y exploraremos nuevas formas de cultivar la autocompasión y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Prepárate para una experiencia transformadora donde aprenderemos a abrazar nuestra vulnerabilidad, a liberarnos del peso del pasado y a abrirnos a la posibilidad de una vida más plena y auténtica. Así que no te desconectes, porque esto es solo el comienzo de un viaje hacia la libertad emocional y el crecimiento personal. En esta primera sección, nos sumergiremos en el profundo océano de la culpabilidad, explorando cómo su peso ejerce una influencia poderosa en nuestras vidas y relaciones. La culpabilidad puede manifestarse de diversas maneras, desde pequeños remordimientos por decisiones cotidianas hasta un peso abrumador que nos persigue día tras día. Pero ¿qué es exactamente la culpabilidad y cómo afecta nuestras vidas? La culpabilidad se presenta cuando percibimos que hemos transgredido nuestros propios valores morales o sociales. Este sentimiento puede surgir por acciones que consideramos incorrectas, por palabras que lamentamos haber dicho o incluso por pensamientos que nos hacen cuestionar nuestra integridad. Imagina esta situación: prometes asistir a una reunión importante con un amigo, pero de repente surge un imprevisto y no puedes cumplir tu compromiso. Te sientes culpable por haber defraudado a tu amigo y te invade la sensación de haberlo decepcionado. Esta experiencia puede generar un ciclo de autocrítica y autorreproche, afectando negativamente tu autoestima y bienestar emocional. La culpabilidad también puede tejerse en el tejido de nuestras relaciones interpersonales, creando barreras de comunicación y resentimiento. Por ejemplo, cuando nos sentimos culpables por algo que hemos hecho o dejado de hacer, es posible que evitemos enfrentar la situación y prefiramos ocultar la verdad por miedo a las consecuencias. Esta falta de transparencia puede erosionar la confianza y la conexión emocional con los demás, generando un ambiente de tensión y distancia. Pero la culpa no solo afecta nuestras relaciones personales, también puede influir en nuestras decisiones y comportamientos en el ámbito laboral, académico y social. ¿Cuántas veces has sacrificado tu bienestar personal por complacer a los demás o por temor a ser juzgado? La culpabilidad puede convertirse en una fuerza poderosa que nos impulsa a actuar de manera contraria a nuestros deseos y necesidades, socavando nuestra autenticidad y autoestima. Además de su impacto a nivel individual, la culpabilidad también está arraigada en la estructura misma de nuestra sociedad y cultura. Desde una edad temprana, se nos enseña a internalizar normas y expectativas sociales que dictan cómo debemos comportarnos y qué acciones son moralmente aceptables. Esta presión social puede generar un sentido de responsabilidad excesiva y una necesidad de cumplir con los estándares externos de éxito y moralidad, alimentando así el ciclo de la culpabilidad y el autojuicio. En resumen, la culpabilidad es una fuerza omnipresente en nuestras vidas, moldeando nuestras acciones, pensamientos y relaciones de maneras complejas y profundas. En la siguiente sección, exploraremos cómo podemos empezar a liberarnos de este peso emocional y cultivar una relación más compasiva y saludable con nosotros mismos y con los demás. En esta segunda sección, adentrémonos en el complejo entramado del juicio y la victimización, dos fuerzas entrelazadas que pueden mantenernos atrapados en un ciclo pernicioso de culpa y resentimiento. El juicio y la victimización son dos caras de la misma moneda, alimentándose mutuamente y perpetuando un ciclo de conflicto y desconfianza. Cuando nos encontramos en una situación difícil, es natural buscar una explicación o una justificación para lo que está sucediendo.
Sin embargo, a menudo recurrimos al juicio y la victimización como mecanismos de defensa para evitar enfrentar nuestras propias responsabilidades y emociones. El juicio se manifiesta cuando evaluamos las acciones o comportamientos de los demás desde una perspectiva crítica y condenatoria. Nos sentimos superiores y moralmente justificados al señalar los errores o defectos de los demás, sin detenernos a reflexionar sobre nuestras propias fallas y limitaciones. Esta actitud de superioridad puede envenenar nuestras relaciones y generar un clima de hostilidad y desconfianza. Por otro lado, la victimización surge cuando adoptamos el papel de víctima en una situación, atribuyendo la responsabilidad de nuestros problemas y dificultades a factores externos o a la acción de terceros. En lugar de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones, nos aferramos a la creencia de que somos impotentes frente a las circunstancias y que nuestra desdicha es el resultado de fuerzas ajenas a nuestro control. Esta mentalidad de víctima nos exime de la responsabilidad de tomar medidas para cambiar nuestra situación y nos sumerge en un estado de pasividad y resignación. En lugar de buscar soluciones constructivas, nos resignamos a nuestro destino y nos aferramos a un sentido distorsionado de justicia y retribución. Algunas frases comunes asociadas con el victimismo incluyen "siempre me pasa lo mismo", "no es mi culpa, es culpa de ellos", o "la vida es injusta y no puedo hacer nada al respecto". Estas afirmaciones reflejan una mentalidad de derrota y resignación que nos impide asumir el control de nuestras vidas y encontrar soluciones efectivas a nuestros problemas. En resumen, el juicio y la victimización son dos caras de una misma moneda que nos mantienen atrapados en un ciclo de culpa y resentimiento. En esta tercera sección, nos adentraremos en el proceso de trascender la culpabilidad, explorando cómo podemos liberarnos del peso del juicio y la autoacusación para cultivar una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos. Para comenzar, es fundamental reconocer la importancia de dejar de juzgar y culpar, tanto a nosotros mismos como a los demás. El juicio y la culpa solo alimentan el ciclo de sufrimiento y separación, impidiéndonos experimentar la plenitud y la conexión que surge de la compasión y la aceptación incondicional. Una técnica clave para trascender la culpabilidad es identificar y comprender nuestras programaciones y patrones de comportamiento. Muchas veces, nuestras acciones están influenciadas por creencias y condicionamientos inconscientes que nos llevan a actuar de manera automática y reactiva. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos cuestionar su validez y explorar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La autoindagación es una herramienta poderosa para desentrañar las capas de condicionamiento y autoengaño que nos mantienen atrapados en la culpa y el autojuicio. Al preguntarnos honestamente qué nos impulsa a actuar de cierta manera y qué necesidades subyacentes estamos tratando de satisfacer, podemos abrirnos a una comprensión más profunda de nuestras motivaciones y deseos. La aceptación juega un papel fundamental en el proceso de trascender la culpabilidad. En lugar de luchar contra nuestros pensamientos y emociones, podemos aprender a acogerlos con amabilidad y compasión. La aceptación no implica resignación o pasividad, sino una apertura consciente a la realidad tal como es, sin juzgarla ni resistirla. Al cultivar una actitud de autoaceptación y compasión hacia nosotros mismos, podemos liberarnos del peso de la culpa y abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. En lugar de castigarnos por nuestros errores y fracasos, podemos aprender de ellos y utilizarlos como oportunidades para crecer y evolucionar. En resumen, trascender la culpabilidad implica dejar de juzgar y culpar, y en su lugar, cultivar una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos y de los demás. En la próxima sección, exploraremos cómo podemos cultivar la compasión y la empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás como camino hacia la sanación y la liberación. En esta sección, nos sumergiremos en el poder transformador del perdón y la metanoia, explorando cómo estas prácticas pueden liberarnos del peso de la culpa y abrirnos a una vida de mayor plenitud y conexión, desde una perspectiva de biodescodificación y PNL.
El perdón se convierte en una herramienta fundamental desde la biodescodificación, donde se entiende que las emociones reprimidas y no expresadas pueden generar conflictos internos que se manifiestan en forma de enfermedades físicas o emocionales. En este sentido, la culpa puede actuar como un agente desencadenante de estrés crónico, debilitando el sistema inmunológico y contribuyendo al desarrollo de diversas enfermedades. El perdón, entonces, no solo libera al otro de la carga emocional, sino que también libera al individuo de las tensiones internas que pueden manifestarse como síntomas físicos o psicológicos. En cuanto a la metanoia, esta toma un matiz aún más profundo desde la perspectiva de la biodescodificación. La metanoia no solo implica un cambio en la forma de pensar o actuar, sino también un cambio en la forma en que se procesan y expresan las emociones. Desde la biodescodificación, se entiende que los conflictos emocionales no resueltos pueden quedar atrapados en el cuerpo, manifestándose como tensiones musculares, dolores crónicos o enfermedades. La metanoia, entonces, implica un proceso de liberación emocional que permite al individuo sanar a un nivel más profundo, liberándose de las cargas emocionales que pueden estar afectando su bienestar físico y emocional. En cuanto a la programación neurolingüística, PNL, esta ofrece herramientas prácticas para cambiar la forma en que percibimos y nos relacionamos con el mundo, lo cual puede ser especialmente útil en el proceso de perdón y metanoia. A través de técnicas de visualización, reestructuración cognitiva y cambio de patrones lingüísticos, la PNL nos ayuda a desafiar creencias limitantes y adoptar nuevas perspectivas que nos permitan liberarnos del pasado y vivir en el presente con mayor plenitud y autenticidad. En resumen, el perdón y la metanoia son procesos fundamentales en el camino hacia la sanación y la realización personal, especialmente cuando se abordan desde una perspectiva de biodescodificación y PNL. Al liberarnos de la culpa y el resentimiento, podemos abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación, tanto a nivel físico como emocional. En esta sección, exploraremos cómo liberarnos del ego y la percepción dualista puede ser clave para superar la culpabilidad y el juicio, permitiéndonos abrazar una perspectiva más compasiva y amorosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. El ego, esa voz interna que nos separa y nos hace sentir superiores o inferiores a los demás, desempeña un papel fundamental en la perpetuación de la culpabilidad y el juicio. Cuando nos identificamos demasiado con nuestro ego, tendemos a ver el mundo a través de una lente de separación y dualidad, donde etiquetamos las experiencias como buenas o malas, correctas o incorrectas, generando así un terreno fértil para la culpa y el juicio. Sin embargo, trascender la percepción dualista nos invita a ver más allá de estas etiquetas y reconocer la unidad subyacente que nos conecta a todos. Cuando comprendemos que nuestras proyecciones y juicios hacia los demás reflejan nuestras propias heridas y creencias limitantes, podemos comenzar a liberarnos de la culpa y el juicio, reconociendo que cada ser humano está en su propio viaje de aprendizaje y crecimiento. Además, adoptar una visión de unidad y amor incondicional nos permite abrazar la compasión y la empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando dejamos de lado la necesidad de ser perfectos o de tener siempre la razón, podemos abrirnos a la aceptación y la comprensión, cultivando así relaciones más auténticas y significativas tanto con nosotros mismos como con los demás. Liberarnos del ego y la dualidad nos invita a abrazar una visión más compasiva y amorosa del mundo, donde la culpa y el juicio pierden su poder sobre nosotros. Al reconocer nuestra unidad subyacente y cultivar el amor incondicional, podemos liberarnos de las cargas emocionales que nos impiden vivir plenamente y en armonía con nosotros mismos y con los demás. En esta travesía a través del laberinto de la culpa y el juicio, hemos explorado las profundidades de nuestra psique, desenterrando las raíces de estos sentimientos paralizantes que tantas veces nos impiden avanzar en nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre cómo la culpabilidad afecta nuestras relaciones, cómo el ciclo del juicio y la victimización nos atrapa en un bucle interminable de resentimiento, y cómo el perdón y la aceptación pueden ser la llave que nos libera de estas cadenas emocionales. Pero más allá de estas reflexiones, es crucial comprender cómo la biodescodificación y la programación neurolingüística, PNL,
pueden ser herramientas poderosas en nuestro viaje hacia la liberación emocional y el crecimiento personal. La biodescodificación nos invita a explorar la conexión entre nuestras emociones y nuestra salud física, reconociendo que muchas enfermedades tienen su origen en conflictos emocionales no resueltos, como la culpa y el resentimiento. Y tu certificación en biodescodificación con PNL añade un valor invaluable a esta conversación, proporcionando un enfoque integral para sanar nuestras heridas emocionales y transformar nuestras vidas. La PNL, por otro lado, nos brinda técnicas prácticas para reprogramar nuestra mente y cambiar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Al aprender a comunicarnos de manera más efectiva con nosotros mismos y con los demás, podemos liberarnos del juicio y la culpa, abriendo la puerta a una vida de autenticidad y plenitud. En conclusión, nuestra capacidad para trascender la culpa y el juicio no solo afecta nuestra felicidad y bienestar personal, sino también nuestra salud física y nuestras relaciones con los demás. A través de la biodescodificación y la PNL, tenemos la oportunidad de explorar nuevas formas de ser y de relacionarnos con el mundo que nos rodea, liberándonos así de las cadenas del pasado y abrazando un futuro lleno de posibilidades infinitas. ¿Qué otros secretos aguardan en el vasto océano de la mente humana? ¿Qué otras puertas se abrirán cuando nos atrevamos a mirar más allá de lo que conocemos? Acompáñanos en nuestros próximos viajes de descubrimiento y transformación, donde exploraremos los misterios de la mente y el alma con valentía y curiosidad infinitas. Juntos, podemos desentrañar los enigmas del universo interior y despertar a una realidad más amplia y profunda de la que nunca hubiéramos imaginado. Te esperamos al otro lado.